Seguimos en el programa y me van a llamar viejo, anticuado, caduco, lo que ustedes quieran. Pero cuando yo mando un mensaje por WhatsApp, nunca omito una tilde. Ni una coma, ni 2 puntos si hace falta, ¿no es cierto? Y siempre abro con mayúsculas, cierro con puntos. Es decir, no puedo escribir, aunque se trate del formato digital, como lo hacen los chicos de hoy, donde el qué es solamente la Q, ¿no es cierto? Y cosas como estas. Pero bueno, no estoy dando cátedra de cómo deben ser las cosas, sino de cómo es cada uno. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque Jesús Raimundo, conocido popularmente como Doctor Tilde, a través del sello Artífice, ha publicado un libro maravilloso que se llama El uso de las minúsculas y las mayúsculas. Y es un esfuerzo por sostener la calidad de la ortografía en nuestros más chicos, en nuestros jóvenes. ¿Cómo te va, Jesús? Bienvenido, qué gusto estar contigo. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, es un tema muy recurrente, lo usamos en la escritura en cualquier contexto. Es más, en las aulas ya conocemos las normas del uso de las mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, hay mayor dudas o detalles o errores que se cometen en los años posteriores, en la educación universitaria, en los profesionales, en las empresas. Se van perdiendo, Jesús. Se van perdiendo. Y hay toda una influencia, pues, de la publicidad, hay un tema también de las redes sociales, el diseño gráfico, la literatura incluso, y los diferentes contextos donde usamos la mayúscula y la minúscula. Por ahí viene también la influencia y las dudas. Hay un poco de tradición también, porque en alguna época se escribía con mayúscula ciertas palabras, se escribían con mayúscula ciertas palabras que se consideraban relevantes o importantes. La prensa durante muchos años, por el tipo de linotipo que usaba, también tenía restricción de usar mayúscula y quedó, pues lo fue instalando, ¿no es cierto, Jesús? Así es un estilo italiano que se impuso, se trabajó aquí. Caretas todavía lo seguía usando en los titulares. Bueno, ahora los titulares de prensa pues se usan solo con mayúscula inicial y el resto con minúsculas. En un momento utilizábamos todo enteramente con mayúsculas también. Bueno, cuando tú lees documentos de la policía, esto es en mayúscula y yo no entiendo por qué, Jesús. Sí. Digo la policía por decir cualquier institución, pero lo he visto ahí con claridad. Es que obedece a la tradición, el uso de la máquina de escribir. Claro. Yo recuerdo en los inicios en el periodismo, por ejemplo, en la radio, ¿no es cierto? Escribíamos los textos, las noticias, todo con mayúsculas. Todo en altas. Y el locutor, el narrador, el conductor tenía que para el lector no es fácil, claro. Para el escritor probablemente no es tanto problema, ¿no es cierto, Jesús? Para quien lee sí lo tiene que resolver. Tiene que decodificar. Y esto tiene la historia, Carlos, en la época de los romanos hace 2300 años. En esa época solo utilizábamos la mayúscula para todos los textos importantes y la minúscula no existía. Ahora que pienso en frisos o en documentos de la época, todo es en altas, ¿sí? ¿Es verdad? Y teníamos 3 tipos de altas o de mayúsculas para los monumentos, para los libros importantes y para los documentos que escribían las personas como manuscrito. Este libro, Uso de las mayúsculas y minúsculas, está acompañado de una serie de ilustraciones preciosas, Jesús. ¿Por qué has querido incorporar el componente de la ilustración? La ortografía comparte normas y entonces uno de los aspectos que intento resolver con esta herramienta es utilizar no solamente el texto, sino también las ilustraciones que permitan, por ejemplo, encontrar la ayuda visual y el aporte visual. No son decorativos, sino están aportando información. Por ejemplo, empiezo con un texto que podría ser tranquilamente un verso, un poema. La letra minúscula y la letra mayúscula son diferentes, pero siempre se pronuncian igual. Es verdad. Entonces empiezo un poco con la duda, ¿no? Hago un recorrido por la historia, lo que comentaba, de los romanos, la llegada de la imprenta, el uso de la máquina de escribir, el diseño gráfico y luego todo el recorrido de las normas con, por ejemplo, casos muy nuestros, ¿no? El oso de anteojos podría, para el científico Tremarchus ornatus, ¿cómo se escribe? Con cursiva mayúscula, y para los machigengas son ucucus. Claro. Ahora, Jesús, te escuchaba y pensaba, a partir de la presencia de ese dibujo, además de un niño indígena, lo complicado que es hacer libros para la cantidad de lenguas originarias que tiene el Perú, cómo dotarlas de mayúsculas y minúsculas, además tratándose de lenguajes que no han tenido tradición escrita, sino son básicamente orales. La literatura al inicio fue oral y sigue siendo oral.
En la literatura oral, por ejemplo, transmitimos historias, relatos, leyendas. En el mundo andino tenemos los huatuchis, las adivinanzas, que son recursos muy creativos y imaginativos para poder encontrar soluciones, los acertijos. Entonces, la literatura está presente en el habla, en la comunicación de una generación a otra generación. Efectivamente, nos comunicamos de esa forma, pero tenemos la necesidad también de escribir estos textos. Si no, eso se pierde. Se pierde. ¿No es cierto, Jesús? Se pierde y se deja de compartir. Se habrán perdido, qué riqueza cultural se habrá perdido porque no hubo soporte escrito, ¿no? Sí, cuando uno pierde la lengua, pierde el ADN de su cultura, se pierde una cultura. Por eso es importante preservar nuestras culturas y nuestras lenguas originarias, valorarlas, respetarlas, compartirlas, escribirlas. Jesús, ¿dónde encontramos minúsculas y mayúsculas? Minúsculas y mayúsculas está en la Feria Internacional del Libro, estamos en el stand 188, 194, muy bien. También estamos en todas las librerías. Gracias. Y en las redes sociales me ubican como @Dr. Un detalle más, este libro también tiene canciones, buenísimo. Así que lo pueden ubicar en YouTube, en Editorial Artífice, y los que compren el libro pueden aplicar el código QR. Y hay videos interactivos con los cuales podemos aprender. Jesús Raimundo, gracias por este esfuerzo. Muchísimas gracias. Gran abrazo. Gracias. Pausa y volvemos en Escuela Abierta.